Buen día con todos. Hoy vamos a hablar sobre estándares y procedimiento escrito de trabajo seguro. Los objetivos de esta capacitación es promover el conocimiento y el fácil entendimiento de los estándares, procedimientos y prácticas para realizar trabajos seguros mediante la capacitación. También reconocer y diferenciar un estándar de trabajo de un procedimiento de trabajo. En realidad esos son diferentes, ¿no? Hablando ya del marco legal, según nuestro decreto supremo 024, con su modificatoria, en el artículo 98, ¿qué nos dice? Nos dice que el titular de la actividad minera, en este caso Sumagol, con participación de los trabajadores, elaborará, actualizará e implementará ¿qué? Los estándares de acuerdo al anexo 9 y los PETs, según el anexo 10. Los cuales todos estos estándares o procedimientos deben estar o se almacenarán en unos manuales y estos deben ser distribuidos a los trabajadores, ¿no? Para que sean obligatorios su uso, colocándoles en sus áreas de trabajo. Entonces, señores, esto es de suma importancia, este es fiscalizable. Los PETs deben estar en las áreas de trabajo, ¿sí? Y los trabajadores deben de conocerlos. ¿Para qué? Para que cumplan lo que contiene este procedimiento, que eso es muy importante. En el artículo 99, igual del marco legal, del reglamento, nos dice que para lograr que los trabajadores hayan entendido una orden de trabajo, se les explicará los estándares y PETs para la actividad, en este caso la tarea que van a realizar, asegurando su entendimiento y su puesta en práctica, verificándolo en la labor, en este caso en el área de trabajo. Entonces, señores, es muy importante que el supervisor debe capacitar al trabajador para ver y este debe haber entendido cuál es cómo es su procedimiento para que lo aplique en su área, ¿correcto? Para realizar actividades no rutinarias o tareas no identificadas en nuestro IR per se línea base y que no cuenten con un PETS, ¿qué se debe implementar o qué se debe hacer? Un ATS. Se debe elaborar un ATS, ¿correcto? ¿Qué es un ATS? Un ATS es un documento del sistema de gestión de seguridad en el cual nos ayuda a nosotros a establecer el procedimiento para un trabajo seguro. ¿Cuándo se utiliza? Cuando no hay procedimiento, cuando mi tarea no tenga procedimiento, que esto es muy importante, ¿correcto? En el artículo 129 nos dice que todo titular de la actividad minera, Sumagol en este caso, debe establecer procedimientos o estándares y prácticas como mínimo para los trabajos de alto riesgo que ya el mismo reglamento nos dispone, ¿no? Como cual, espacios confinados, ¿sí? Trabajos en caliente, excavaciones mayores o iguales a un metro 50 de profundidad, altura, recuerden que el trabajo en altura se considera a partir de 1,80 m, trabajos eléctricos en altas tensiones, trabajos en instalación, operación, manejo de equipos y materiales radioactivos, que esto en el área de proyectos tenemos, u otros trabajos valorados como de alto riesgo en el IPRC línea base. Entonces, señores, es muy importante que nosotros conozcamos cuándo debemos hacer un procedimiento. Entonces, ¿cuándo se hace un procedimiento? Cuando la tarea sea no crítica, en este caso. ¿Y cuándo es una tarea crítica? Cuando uno de sus peligros o uno de sus riesgos, la valoración del riesgo me dé en amarillo o rojo. Ahí yo debo implementar un procedimiento o estándar. Esto en el IPRC línea base, no en el continuo, sino en el IPRC línea base. Proceso de la elaboración del documento. En este caso vamos a hablar de los procedimientos o un estándar, ¿no? En la etapa de elaboración, el supervisor del área junto con los trabajadores, ¿no? elaborarán
el borrador de un procedimiento. Ellos van a hacer el procedimiento. Y siempre el trabajador con el supervisor, ¿no? Ya que el trabajador está permanentemente en el área de trabajo. Luego de esto viene la etapa de la revisión, ¿no? El borrador redactado en la elaboración se debe distribuir o se coordinará con las personas involucradas en toda esta tarea, ¿no? En este caso van a ser los del área, para que puedan sugerir modificaciones si es que fuese necesario. O tal vez, en este caso, agregar algo o quitar algo, ¿no? Una modificación. Luego de esto viene la etapa de la aprobación. Una vez haber sido elaborado, revisado, ¿no? Pasa a ser aprobado, ¿no? ¿Quién aprueba el procedimiento? ¿Quién debe aprobar los procedimientos? En este caso, más adelante vamos a ver una tabla, pero les adelanto que todo procedimiento o estándar, el que aprueba es el gerente de operaciones. En este caso, ¿no? Bueno, en este caso de Sumagol es el ingeniero Ricardo, ¿no? El ingeniero Ricardo es el que aprueba todos los procedimientos y estándares establecidos dentro del sistema de gestión de seguridad de Sumagol. Una vez que ya está aprobado, se deben distribuir, ¿no? Este documento puede ser distribuido de manera electrónica y física, ¿no? Pero de una forma controlada, ¿correcto? Entonces, nosotros vamos a tener ya nuestro sistema de gestión donde ahí vamos a colgar todos los procedimientos de las diferentes áreas. Todos van a tener acceso a ese contenido, lo pueden descargar, pero va a ser una copia no controlada, ¿no? Porque todo el mundo puede ingresar a descargar. Una vez, ya para la mejora, la revisión del procedimiento se realizará a solicitud de un trabajador o supervisor cuando se revisa el IPRC, la recurrencia de un accidente o tal vez un pedido de un comité y se mejora también el cambio de alguna norma, ¿no? Entonces, señores, ese es el proceso para elaborar, en este caso, un procedimiento o un estándar. Vamos a conocer ahora las definiciones tanto de un PETS y de un estándar. ¿Qué son estos documentos? Bueno, entonces ahora vamos a ver qué es un procedimiento escrito de trabajo seguro, o más conocido como PETS. ¿Sí? Entonces, ¿qué es este PETS? El PETS es un documento en sí que tiene una descripción específica de cómo llevar a cabo o desarrollar una tarea en el área de trabajo, desde el comienzo hasta el final. Este PETS va a estar dividido en la parte de procedimientos por pasos consecutivos o sistemáticos. Quiere decir de que va a estar dividido en la parte del procedimiento donde diga paso 1, 2, 3 o paso 4.1, 4.2, etc. Pero consecutivos o sistemáticos. Este PETS va a resolver una pregunta importantísima. ¿Cómo hacer el trabajo o la tarea de una manera correcta y segura? Entonces, ahí nos va a decir. ¿Y cómo se hace? Ah, ya, mira, para que tú hagas tu trabajo de una manera correcta y segura, primero haz esto, segundo, tercero, cuarto, cinco, hasta que culmines tu trabajo. Entonces, ahí resuelve esta pregunta. ¿Quién elabora? Bien, ya hemos visto anteriormente que el que debe, los procedimientos se elaboran con la participación del trabajador. En este caso, va a ser que los PETs se hagan o lo hagan en conjunto con los trabajadores. El supervisor invitará al trabajador para que se haga este procedimiento, ya que ellos conocen, ellos saben, conocen toda la parte operativa, ¿cierto? Es importantísimo. ¿Cuál es el propósito de los PETs? El propósito es aplicar, ¿sí?, las medidas de control que eviten o minimicen los riesgos de lesión o deterioro de la salud de los trabajadores que están involucrados en esta tarea. Hay razones, señores, para cada procedimiento. Hay razones por qué deben establecerse. Porque tal vez sucedió algún evento, ¿sí? Porque se quiere prevenir que no vuelva a ocurrir algún evento y se quiere proteger al trabajador para que no se vea involucrado en un evento o en un accidente. Que eso es importante. Ya conociendo ya al procedimiento en su estructura, la estructura de Sumagol, y también lo dice la norma, los puntos mínimos que debe de contener este procedimiento es, primero, el punto 1 es personal, ¿cierto? Personal. Aquí en personal
se debe hacer una lista de todas las personas que van a realizar esta tarea. Solo se deben detallar cargos, que eso es importante, no los nombres. Yo no puedo poner un ejemplo de mm, soldadura de estructura, un ejemplo. No, no puedo poner el nombre de Juan Pérez, el técnico Alberto, el técnico, etcétera, el soldador Daniel, etcétera. No puedo poner eso. ¿Sí? Solo nos piden detallar los cargos que van a realizar este trabajo. En el punto 2, ya lo que es equipos de protección personal, aquí debemos detallar adicional al EPP básico, que el EPP básico aplica para todos. ¿Cuál es el EPP básico? Casco, lentes, chaleco y zapatos. El EPP básico aplica a todos. En esta parte entonces del PETS, adicional del básico, nosotros vamos a detallar el EPP específico según nuestro IPRC línea base. No puedo poner EPPs que no figuran en mi línea base. Para eso primero hago mi IPRC línea base. Ahí es donde me dice que el trabajador va a estar expuesto a estos riesgos. Y al estar expuesto a estos peligros o riesgos, debes utilizar estos EPPs, ¿no? Para que se proteja el trabajador. Con esto vas a controlarlo. Entonces, aquí en este procedimiento van todos esos EPPs que salen en línea base, se deben detallar aquí. Considerando y teniendo en cuenta que el básico es casco, lentes, chaleco y zapatos. Ese es el EPP básico. Y de adicional vienen los específicos, bueno, como guantes, respirador, ropa de agua, ropa térmica, diver, etc. En el punto 3 nos habla ya de equipos, herramientas y materiales. Aquí el área, los que están elaborando el PET, deben de detallar qué herramientas va a utilizar o qué deba utilizar este trabajador para que sean seguros, qué materiales debe utilizar, cuáles son los equipos que van a estar trabajando. ¿Sí? Entonces ahí se detalla esto, los equipos, herramientas o materiales que va a utilizar el trabajador para que su trabajo, ¿no? se haga de una forma segura. En el punto 4, la parte ya de procedimiento en sí, o sea, cuál es el procedimiento, aquí se va a describir los pasos consecutivos, ¿no? O sistemáticos, de la forma de cómo el trabajador debe hacer su trabajo, desde el comienzo hasta el final. Se debe considerar lo siguiente, o sea, ¿qué debemos de considerar? Primero, que se deben enumerar los pasos. Si acá habla de qué es el punto 4, va a ser 4.1, 4.2, 4.3, etc. Segundo, que se debe considerar las medidas de control necesarias que deba tener en cuenta este trabajador a la hora de hacer su trabajo. El trabajador debe usar sus guantes y inspeccionarlos, etc. En el punto 3 ya, o el punto 3, nosotros debemos de redactar de forma simple, corta y de fácil entendimiento para los trabajadores todos estos pasos. No puedo redactar un párrafo de 10 líneas para que este trabajador lo lea. No es así. Se deben redactar de forma simple, corta y de fácil entendimiento. Pero la forma simple no quiere decir que ay, de 10 pasos que había antes ahora me lo hago 2, ya listo. No, señores, no deben obviar. Lo importante es que ustedes lo hagan sistemático para que este trabajador lo tenga en cuenta y pueda hacer bien su trabajo y no se accidente. En la parte de restricciones, aquí nosotros vamos a detallar cosas o consideraciones que el trabajador tenga en cuenta para que paralice su trabajo, o cuando deba paralizar, o cuando se prohíbe también este trabajo. Ejemplo, si estoy haciendo trabajos de soldadura a la intemperie, ahí en las restricciones me saldrán restricciones 5.1. Se deben detener los trabajos cuando hay presencias de alerta roja o naranja. Otro punto, 5.2. Si los trabajadores no fueron capacitados en el curso STAR, un ejemplo, no harán ningún trabajo. O no se deben hacer los trabajos en caliente si el trabajador no cuenta con un carnetar. Si el trabajador no tiene los EPPs completos, detallados en el estándar, no se hace el procedimiento o no se hace la tarea. Y así. Entonces, ¿cuándo el trabajador no debe hacer esta tarea? Ahí nosotros lo detallamos.
En la parte ya de control de versiones, que esto es importante, aquí en este pequeño cuadro que nosotros vemos, aquí nosotros vamos a detallar las modificaciones que se hagan en la siguiente versión. En este caso, la versión aquí es versión 0, entonces es una versión inicial, ¿sí? Es una versión inicial. Cuando fue elaborado, un ejemplo, el 2019, el 2020 o el 2021. Acá no se va a hacer ninguna revisión o modificación. ¿Por qué? Porque no aplica por ser versión 0, pues, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si sucedió algún evento o algo, o haya la necesidad de modificar este procedimiento porque faltó agregar algunos pasos o no se consideraban algunos pasos o había pasos innecesarios, ¿sí? Entonces se modifica este procedimiento, se pone versión, si fue la versión inicial 00, acá ya sería versión 01 y se debe describir. Un ejemplo, yo voy a detallar o voy a hacer la modificatoria en la parte de procedimientos, ¿sí? Voy a hacer la modificatoria del paso 4.8, ejemplo. En el 4.8 me decía de que para hacer, para manipular los materiales se debe utilizar guantes de cuero, ¿no? Un ejemplo. Entonces, analizando ya y conforme va el trabajo, esto se debe modificar. Ya no solo los guantes de cuero, sino ahora son los de badana, un ejemplo. Entonces yo acá en mi versión 01 voy a poner, ¿no? Aquí se modificó, ¿no? Se modificó el 4.8, ¿sí? Se modificó el 4 y punto y tal, se modificó la parte de restricciones, se agregó, se eliminó, se quitó. Entonces así, ahí voy a listar todos los cambios, pero no es que yo le ponga ahí el cambio que hice, sino yo solo hago referencia en dónde modifiqué, ¿sí? Y se coloca la fecha, pues, ¿no? La fecha del día que va a ser aprobado ya en este caso el documento, que eso es importantísimo. Ahora, hablando ya del estándar, ya hablamos del PETS, que eso es importante, cuál es su contenido, su estructura, quién hace el I+C, por qué es importante. Ahora tenemos que hablar, ¿qué es un estándar? El estándar son los modelos, las pautas y patrones que contienen los parámetros establecidos por la empresa. O sea, acá la empresa lo que va a hacer es establecer, mira, para que tú hagas un trabajo en altura tienes que cumplir esto. Para que uses los EPPs tienen que tener estas características, ¿no? Y así. En este estándar o los estándares se debe establecer los requisitos mínimos aceptables, ya sean de medida, calidad, ¿sí? Cantidad, perdón, calidad, valor, peso y extensión, ¿no? Establecidos ya sean por algún estudio, alguna investigación, legislación vigente o tal vez algún resultado tecnológico. Entonces, ¿qué es un estándar? El estándar es un documento que contiene los parámetros que indican la forma correcta y segura de hacer las cosas, o sea, el trabajo. Este estándar, va a satisfacer una pregunta, o perdón, estas preguntas. ¿Cuáles? ¿Qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer? ¿Quién debe hacer ese trabajo? ¿Cuándo se debe hacer el trabajo? ¿Y quién es el responsable para que este trabajo sea seguro? ¿No? ¿Qué hacer? ¿No? Se debe tal, un ejemplo, ¿no? El trabajo en altura, ¿no? Para trabajos a mayor de 1,80 m se debe utilizar arnés, ¿no? El arnés debe cumplir la norma ANSI, un ejemplo, ¿no? El arnés debe tener, no sé, ganchos de material de acero inoxidable, un ejemplo. El material del arnés debe ser sintético, ¿no? Y para soldadura, de cable o material de Kevlar. Ese es, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Quién lo hará, no? El estándar me va a decir a mí, para realizar trabajos en altura debe ser persona capacitada, entrenada, debe aprobar primero esto, con experiencia, etcétera. ¿Cuándo se hará? El estándar también me va a decir a mí cuándo se debe hacer. El turno día, en el turno noche, a media mañana, en el día, cuando hay lluvia, cuando no hay lluvia, etcétera. ¿Y quién es el responsable del trabajo seguro? Maya va a venir, ¿no? Las responsabilidades u obligaciones del supervisor son estas, ¿no? Para este trabajo. El trabajador debe hacer esto, el supervisor esto, etcétera, etcétera. La otra más, el ingeniero o el área de seguridad debe hacer esto, esto. El trabajador debe hacer esto, 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 ¿no? Entonces ahí van, se detallan las responsabilidades. ¿Y quién elabora el estándar? El estándar es un documento que debe ser elaborado por el supervisor o personal competente que va a hacer este tema, ¿no? Haciendo hincapié en la experiencia y conocimiento del trabajo a estandarizar, ¿no? Entonces es importante.
Claro que y el trabajador también participa en esto. Claro que sí, también puede participar. Pero en este caso, ¿no? Es un estándar donde el supervisor va a citar normas, el supervisor o el que lo va a hacer el estándar va a citar normas, leyes, tanto nacionales o internacionales, ¿no? Entonces es un poquito más técnico este documento, ya que va a estandarizar. Y una vez un estándar, todos se deben regir a este estándar. En la parte ya del contenido, ¿no? Del estándar, en la primera parte, los tres primeros puntos, tenemos el objetivo, el alcance y referencias. Entonces, nosotros acá se dan cuenta que el contenido de un estándar es diferente al de un procedimiento. Entonces, nosotros aquí vamos a detallar o vamos a determinar el objetivo de este estándar, que va a ser el objetivo de la tarea o de este estándar, ¿no? Dependiendo de la tarea. En el segundo punto vamos a establecer el alcance. Se debe especificar a qué áreas, empresas y niveles de trabajadores aplica el documento o el estándar que estamos estableciendo, ¿no? Estableciendo el límite del inicio y el fin. Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el estándar de EPPs, ¿no? El estándar de EPPs, el alcance, ¿no? Este es aplicable a todos los trabajadores, tanto de compañía como de contratas, ¿no? De manera permanente, temporal o visitas, ¿no? Es aplicable el estándar, ¿no? Del EPP. U otra puede ser, ¿no? El EPP o el estándar solo aplica a personal administrativo y no operativo, ¿no? Un ejemplo. O solo aplica al personal de operaciones, o solo aplica al personal de planta, y etcétera, ¿no? Entonces ahí nosotros vamos a determinar el alcance que se debe especificar, ¿ya? En la parte de referencias, en el punto 3, ahí el supervisor que va a desarrollar el documento debe detallar las normas aplicables a la actividad o a la tarea que se debe hacer, ya sean nacionales o internacionales. Entonces, por ejemplo, nosotros para hacer el estándar de EPP hemos tomado referencia a lo que nos indica o establece la norma local, la norma nacional en este caso, o también la norma internacional, no la ANSI, ¿sí? La ANSI que habla de estandarización en este caso de EPPs, ¿no? Entonces, nosotros hemos tomado referencia a eso, que eso es importante. Bueno, siguiendo con la estructura del estándar, en el punto 4 nos solicita definiciones y abreviaturas. ¿Qué vamos a detallar aquí? Aquí vamos a explicar de forma clara y concisa el uso de algunos términos o definiciones no comunes que se utilizan en el estándar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa SGC, SGC, SSO? Un ejemplo, ¿no? RITRA, RISO, ¿no? Entonces ahí se va a encontrar esas divisiones o abreviaturas para que todos manejemos lo mismo o conozcamos, ¿no? En el punto 5 vamos a encontrar lo que es especificaciones ya del estándar, ¿no? Así como en el procedimiento está el procedimiento, acá en el estándar también se va a encontrar esta parte. Aquí se va a establecer los parámetros donde indicarán la forma correcta y segura de hacer las cosas, ¿no? Modelos, requisitos aceptables, ya sea de medida, calidad, valor, peso, ¿no? Como por ejemplo, si se va a trabajar, si hago yo un estándar de trabajos en altura, por ejemplo, ahí yo voy a detallar, ¿no? Todos los trabajos, se considera un trabajo en altura a partir de 1,80 m, ¿sí? Un ejemplo. Luego que para todo trabajo en altura se va a tener que utilizar el arnés, línea de anclaje, línea de vida. Todas las arneses, un ejemplo, todas las arneses o el arnés debe estar certificada y deben cumplir la norma ANSI, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces aquí en esta parte se va a detallar todo, ¿no? Se va a detallar toda esa parte, ¿correcto? En la parte ya en el punto 6, lo que es responsabilidades. Aquí se va a designar o se designar a los responsables de la elaboración, ejecución y supervisión del cumplimiento y mejora del documento o del estándar que ustedes están haciendo. Ejemplo, ¿no? Responsabilidades del estándar de PPs, un ejemplo. Ahí dice el gerente aprobará el presente estándar, aprobará los recursos para que se compren los EPPs estandarizados, ¿no?
Otro responsable del área de seguridad deberá establecer el estándar, realizará evaluaciones, mediciones, etc. El del trabajador, un ejemplo, es cumplir el presente estándar, aplicar los controles que se establecen y así, ¿no? Entonces, esas son las partes, ¿no? Continuando las partes del estándar. Ya en la parte o en el punto 7 que nos pide el estándar, en registro, controles y documentación, aquí se van a colocar los documentos adicionales, ¿no? Y complementarios también, que ayudarán a realizar o evidenciar el cumplimiento de el estándar o del documento que están haciendo o del estándar, ¿no? Entonces, un ejemplo, a ver, el estándar de EPPs. ¿Cuál es el registro? El Cardex de control de entrega, ¿no? O el formato de control de entrega de EPP. Ese es el registro. Entonces ahí nosotros vamos a detallar cuánto tiempo dura, etcétera. Otro documento que puede ser que va de la mano con el estándar, el formato de inspección de EPPs, ¿no? Si hablamos del estándar de EPPs. Entonces esos registros o formatos que ayudan a realizar o evidenciar el cumplimiento del estándar, tenemos que nosotros detallarlo. Ya en la parte de anexos, ahí sí van a incluir los formatos del registro, o sea, si hemos considerado 3 registros, en los anexos debe ir, ¿no? Ya sean planos, tablas o algún otro material que facilite la comprensión del documento, ¿no? Que también ayude. Y en la parte de control de versiones, ya similar también al PET, se debe detallar las modificaciones efectuadas al documento anterior, siempre, ¿no? Todas las versiones se deben controlar, ¿no? Como dice nuestro estándar, hasta 3 versiones se debe mantener siempre los documentos, ¿no? En la parte de aprobación, que esto es muy importante, por ahí muchos dicen, no, ¿quién me aprueba el estándar? ¿Quién me aprueba el procedimiento? ¿Quién aprueba un formato? Etcétera, ¿no? Pero en este caso, la aprobación consiste en verificar y aprobar teniendo en cuenta que los documentos corresponden a las actividades realizadas por cada proceso, ¿no? O en las áreas, ¿no? Siempre van a encontrar ustedes este cuadrito, ¿no? Las firmas, cajetines de firmas en los PETs o estándares o en algún otro documento. En la parte primera que dice preparado por, aquí en la 1, aquí como todo documento, el PETs nos dice que debe ser elaborado por un supervisor y trabajador o en colaboración con el trabajador. Entonces aquí siempre va a ir 2 firmas, ¿no? Va a ir 2 firmas, ¿no? La firma del trabajador y la firma del supervisor, ¿no? O sea, 2 firmas. ¿Quién lo revisa? El que lo va a revisar, la primera revisión es el jefe, superintendente o gerente del área, ¿sí? Él va a revisar. Como segundo paso, el documento, él lo va a revisar. Una vez revisado ya por el jefe, que ya no hay observaciones, va al área de seguridad. El área de seguridad también lo va a volver a revisar. ¿En qué sentido? De que si son documentos, por ejemplo, trabajo en altura, ya va a ser pintado o armado de estructuras a 2 metros. Entonces el área de seguridad va a revisar de que ese procedimiento se guíe o esté adecuado a nuestro estándar de altura, o sea, que cumpla las especificaciones de nuestro estándar y lo firmará. Una vez que ya firmó el área de seguridad, pasa a la aprobación del gerente de operaciones. Recuerden que el gerente de operaciones es el cargo más alto aquí en nuestra unidad, ¿no? Solo aquí en la unidad MIN. Entonces, el gerente firma todos, o mejor dicho, aprueba todos los documentos, en este caso que se presentan a la autoridad, ¿no? Tenemos tipos de documentos bastantes, en este caso le hemos marcado lo que es estándar, ¿sí? El estándar y lo que son los procedimientos, ¿no? Por ejemplo, la política. La política lo elabora o la empresa en sí y lo revisa el pilar 1, ¿no? El pilar 1 es el que revisa la política, ¿cierto? ¿Quién lo aprueba? En nuestro caso, en Sumago, lo aprueba el gerente de operaciones y también el gerente general, ya que la política parte o nace desde la gerencia, ¿no? Un manual, por ejemplo, formatos o una ficha de procesos o un manual interno del área, ¿sí? ¿Quién lo aprueba? Cada jefe, superintendente o gerente del área, ¿no? En este caso no es la firma del gerente de operaciones, pero sí en los documentos de un plan,
programa de gestión, reglamentos internos, etcétera. Estos documentos sí, porque estos documentos son presentados a la autoridad. Eso hay que tenerlo muy en claro. Entonces, todo documento, el PETS, en este caso hablando del PETS y el estándar, ¿quién aprueba? El gerente de operaciones es el que aprueba los PETS y estándares. Listo. En la parte de revisión del documento, la empresa ha establecido una vigencia tanto para la revisión y o actualización de los documentos implementados dentro del sistema de gestión de seguridad. Entonces nosotros tenemos aquí el tipo del documento y la duración, ¿no? La vigencia. Un ejemplo, en el estándar de trabajo y en el procedimiento, como acá observamos, la duración es de 1 año. ¿Por qué? Porque en el IPRC línea base nos indica que los procedimientos, perdón, el IPRC línea base se debe actualizar y revisar anualmente. Por ende, también se actualizan nuestros PETs y estándares. ¿Correcto? Entonces, los documentos se deben revisar y actualizar antes de lo establecido cuando ocurren los siguientes eventos. Entonces, ¿cuándo yo puedo actualizar antes de la vigencia que he establecido? Cuando hay cambios o mejoras dentro de los procesos o actividades, cuando hay cambios en las normativas legales, cambios tal vez en las políticas o directrices de la compañía, mejorar mejores prácticas de operación, actualización en la tecnología o sistemas de la organización, o también cuando hay cambio en la estructura organizacional de la empresa, ¿no? Cuando tal vez cambia un jefe, un superintendente, un gerente, etcétera.
Entonces, señores, más que todo, muchas gracias. La capacitación fue para brindarles, ¿no? El conocimientos básicos de lo que es un PET y qué es un procedimiento.